Nuevamente, buenos días a aquellos que llegaron hace un rato y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a la carta de Primera Tesalonicenses. Vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado. Nos detuvimos en el capítulo 2. En el capítulo 1 pudimos estar observando el inicio de esta iglesia, el testimonio de esta iglesia. En el capítulo 2 pudimos estar observando el ministerio, la conducta de estos misioneros, Pablo, Silas y Timoteo. Y hoy vamos a detenernos en el versículo 13 al versículo 16. Vamos a estar meditando en esta mañana y vamos a orar para empezar. Padre Santo, estamos agradecidos en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, podemos meditar en ella. Guía nuestros pensamientos, guía las palabras, Señor, que sean palabras de lo alto, palabras tuyas, Señor, y que podamos aprender de tu palabra. Encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es un gozo pensar y saber la realidad de las bendiciones de la salvación en su carácter presente, futuro y por qué no decir eterno. Pero también es de suma tristeza pensar en la condenación eterna para aquellos que rechazan aquella salvación tan bendita, tan preciosa. Y lo que podemos observar justamente en las Escrituras es que cuanto más grande es el privilegio y la oportunidad que una persona tenga de escuchar la verdad y la rechaza, más grande va a ser su condenación. Esa es la realidad. Cuanto más expuesto está un individuo a la verdad y mantenga una actitud de rechazo, es trágico y se vuelve un rechazo, podríamos decir, terrorífico. Tenemos dos ejemplos claros en las Escrituras. Uno de ellos es Caín. Caín tenía a sus padres que habían experimentado la misma presencia de Dios, la gloria de Dios con ellos caminando en el huerto. Las instrucciones dadas por Dios mismo. Aunque cayeron, encontraron redención, encontraron salvación. Y tener a esos dos padres con todos esos privilegios, Caín aún obstinado en su propia manera de poder llegar a Dios. El otro ejemplo claro en el Nuevo Testamento tenemos a Judas Iscariote, como hemos meditado hace unos domingos atrás. Alguien que compartió tiempo, las enseñanzas, la influencia y aún los milagros. Aún así, él decidió rechazar. Y es triste pensar en todo eso. Y hoy día los judíos representan hoy colectivamente la más grande tragedia de oportunidades perdidas. Ellos rechazaron las palabras de Dios, ellos rechazaron el pacto con Dios, ellos rechazaron la persona del Mesías. Todo eso, y todo eso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y en contraste a todo eso, podemos ver aquí el ejemplo de este pueblo pequeño, de este grupo de personas, en esta ciudad pequeña llamada Tesalónica. Un grupo de personas que muestra el contraste con Israel. En una oportunidad tan limitada, no desaprovechó ni desestimó la oportunidad de escuchar el evangelio que los misioneros habían traído a esa ciudad. Sin importar el contexto, las situaciones y la oportunidad tan limitada, llegaron a conocer a Dios. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 3? Decía, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles muy pocas.
Y vamos ahora a nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Acuérdense que el apóstol Pablo había presentado el ministerio que él y sus compañeros estaban realizando ante las calumnias. Al no encontrar nada, lo mejor que estos judíos y gentiles era lo mejor hacer es calumniar contra ellos, porque no había nada de qué acusarlos. Y ellos dijeron, nuestro ministerio entre ustedes fue como un padre, pero también como una madre. Como una madre. Y ahora aquí en el versículo 13 dice lo siguiente. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los gentiles. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, hasta el extremo. En el pasaje que consideramos hoy, el apóstol presentará justamente el contraste entre estos dos pueblos, específicamente entre los tesalonicenses y los judíos. Un gran contraste, un gran contraste. Pablo aquí en estos versículos que hemos leído expresa que la verdad predicada por los misioneros fue de bendición para los tesalonicenses, pero para ciertos judíos fue condenación. Pablo es eso lo que está expresando en estos versículos, que la verdad predicada por los misioneros, el evangelio, fue bendición para los tesalonicenses, para algunos de los tesalonicenses, y para ciertos judíos y gentiles fue y es de condenación. Por eso en esta mañana estaremos viendo cuando el evangelio es predicado, es de bendición para muchos, pero para otros es condenación. Cuando el evangelio es predicado, para muchos es de bendición y para otros es de condenación. Es de condenación. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la razón para que la predicación del evangelio tenga un doble resultado? Bueno, en estos versículos vamos a responder a esa pregunta. La respuesta es muy obvia, muy obvia. Y vamos a leer nuevamente el versículo 13, comenzando allí cuando dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Los tesalonicenses se constituyen aquí lo opuesto a Israel, una limitada oportunidad y exposición a la verdad. Sin embargo, ellos reciben la verdad y por tanto son salvos. Nacen de nuevo, son regenerados. Y Pablo aquí expresa su profunda gratitud. En los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo está fascinado por los resultados en la vida de estos creyentes. Él queda asombrado por todo eso. Y él continúa diciendo, después de expresar su profunda gratitud, dice lo siguiente en el versículo 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos habían respondido debidamente a la proclamación de la palabra. ¿Se acuerdan allí en el capítulo 1, versículo 6? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo ya lo había expresado. Ellos recibieron la palabra de Dios. Ahora surge una pregunta a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de recibir la palabra de Dios? La versión que tenemos en nuestras manos, la versión de la Biblia de la Reina Valera, 1960,
justamente en ese versículo el verbo se repite 2 veces. 2 veces. Pero la versión que traduce mejor este versículo es la Biblia de las Américas, porque la primera vez que usa el verbo lo utiliza recibir y la segunda dice aceptar. Para nuestro idioma castellano son sinónimos, pero en el idioma original tiene 2 significados, 2 connotaciones totalmente diferentes, totalmente diferentes. Ahora, la primera hace mención cuando dice recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, hace una mención a una recepción objetiva. Se refiere justamente a un mensaje en particular. ¿Cuál fue ese mensaje en particular? El Evangelio de Jesucristo. Y esto tiene que ver justamente con la mente, con la lógica, con la razón. Ellos recibieron, escucharon, entendieron el mensaje. De esa manera habla que recibieron la palabra. El mensaje claramente dice, recibisteis la palabra de Dios. La palabra de Dios. Acá, por supuesto, está hablando que el mensaje era de Dios, la fuente era Dios, y fue dado a través de Dios fue dado por Dios a través, en este caso, ¿de quiénes? Los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo. Dios es la fuente, el Evangelio es de Dios, esto es claro. Veamos algunos versículos para sostener esta verdad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Pablo les dice allí a los hermanos de Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo no fue a predicar opiniones o argumentos o determinaciones o deducciones del propio Pablo. Pablo predicó a los tesalonicenses el mensaje que Dios mismo le había dado. Gálatas, fíjense también en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Gálatas 1 del 11 al 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No es según hombre, pero yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sin dudas, Pablo afirma tanto a los corintios y a los gálatas que ese mensaje no era de él, no era propio, no era deducción. Era un mensaje revelado directamente de parte de Dios. Luego el apóstol Pedro, también en segunda de Pedro, nos habla justamente que toda profecía no ha llegado por voluntad humana, sino por revelación de Dios, inspiración de Dios. Pablo lo quiere dejar en claro: este mensaje era totalmente superior a los mensajes escuchados justamente de todos los parlanchines, falsos maestros y falsos religiosos que estaban en aquella ciudad. Acuérdense que Tesalónica era una ciudad estratégica y estas personas estaban acostumbradas a escuchar a todos estos parlanchines, esta falsa filosofía y a estos religiosos falsos que llegaban a esa ciudad porque era un lugar estratégico. Mucha gente, y era un lugar para diseminar toda la mentira. Y Pablo era consciente de esto porque la verdadera lucha espiritual es en la mente. Es la verdad contra la mentira. Esa es la lucha espiritual. Porque es acá la lucha. Y Pablo quiere dejarles en claro a ellos que este mensaje es de Dios. No es mío. No es mío. Y dice aquí que él está profundamente agradecido porque ellos recibieron la palabra. Y uno se pregunta, ¿por qué cuando se predica el evangelio hay un doble resultado? Porque el primer resultado es recibir. Cuando el evangelio se predica, muchos o pocos, pero algunos lo reciben. Y esta es la verdad que nos presenta aquí, que los tesalonicenses que escucharon el mensaje de Dios por medio de Pablo, lo recibieron. Lo recibieron, lo entendieron.
ellos no solo recibieron, sino también, fíjense en el versículo 13, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según que es en verdad la palabra de Dios. Ahí el verbo nuevamente recibisteis se traduce en original aceptasteis. Aceptasteis. Aquí el mensaje no tiene que ver con algo objetivo, sino aquí tiene que ver con algo subjetivo. Algo que tiene que ver con el interior. Tiene que ver con esa palabra que llegó a la mente de ellos, bajó a su corazón. Bajó a su corazón. Y aquí justamente a eso Pablo se refiere. La idea aquí es que ellos abrazaron la palabra, la abrazaron de corazón. La abrazaron de corazón. Es como cuando dice el versículo allí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Justamente es esta misma palabra. No solamente de recibir, es alguien que le da la bienvenida. Es como cuando alguien está el que, por ejemplo, viene el que cobra la basura, toca el timbre en su casa y viene a cobrar. Nadie le hace pasar a la casa. Pero sabemos que es el que cobra la basura. Sacamos el dinero y le pagamos. Y se va. Pero a veces cuando viene un hermano, toca el timbre, hermano, pasá adelante, y le hacemos pasar a casa. Y ese concepto de aceptar tiene que ver con esta segunda actitud, de darle la bienvenida, de acoger la verdad, de recibirla, de vivirla, de disfrutarla. Y justamente aquí Pablo le está diciendo, la recibisteis no como palabra de hombres. Esto es destacable, hermano, de estos hermanos tesalonicenses. Porque en medio de toda una sociedad donde las mentiras y la filosofía falsa estaban en ese lugar, ellos tuvieron el discernimiento para recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombre. Eso es lo destacable de estos hermanos. Indudablemente era obra de Dios en ellos. A diferencia de la palabra de los hombres que era vacía, impotente, Pablo resalta que el Evangelio, el mensaje recibido y abrazado por ellos, dice Pablo, allí en el versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra que fue recibida por estos hermanos, actúa en la vida de ellos. Este verbo actúa es interesante porque quiere decir obrar con eficacia, efectividad, productividad. Fue productiva la palabra en ellos. Esta palabra que ellos entendieron, pero también la abrazaron, tuvo producto, tuvo efectividad en la vida de ellos. Pablo le está diciendo, en cierto modo, la palabra de Dios lleva a cabo una obra. Lleva a cabo una obra. Y justamente esa obra son los propósitos de Dios en la vida de las personas. El profeta Isaías, acompáñenme, Isaías capítulo 55, versículo 10. Dios hablando a su pueblo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí el mismo Señor está diciendo a través del profeta Isaías, cuando yo hablo se hace lo que yo digo, lo que yo determino. Por lo tanto, mi palabra nunca llega vacía. Nunca llega vacía, porque la palabra de Dios cumple sus propósitos en los hijos. Por eso cuando la palabra, el Evangelio es predicado, para muchos es de bendición, pero para otros es condenación. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cumple su propósito. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios es expuesta, la obra en cada uno de nosotros es sobrenatural. Sobrenatural. La palabra de Dios nos enseña justamente que la palabra de Dios da vida. El Evangelio da vida.
Santiago capítulo 1, versículo 18, Primera de Pedro capítulo 1 y 23. Somos regenerados por la palabra. Dios llama al muerto por la predicación del Evangelio. No, como Pablo dice, palabra de hombres o estrategias de hombres. Es el mensaje glorioso del Evangelio. Lo que santifica la vida del creyente es la palabra de Dios, no la psicología ni nada de eso. Dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, decía Jesucristo en su oración sacerdotal. Pero también la palabra de Dios nos hace madurar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 nos habla que la verdad nos hace libre, nos libera la verdad, la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice que la palabra de Dios, que es inspirada por Él, perfecciona a todo hombre. Nos perfecciona, nos capacita, nos completa. Y Pablo aquí nos está hablando justamente que cuando uno recibe la palabra de Dios, en su vida personal experimenta el poder de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios en ellos. Y estos hermanos que recibieron y abrazaron el Evangelio, se apropiaron, se identificaron, tuvo resultados en la vida. Porque dice que actúa en vosotros, actúa en vosotros. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Cuando el Evangelio es predicado, para muchos es de bendición y para otros es condenación. ¿Y por qué sucede eso? En primer lugar dijimos, porque algunos reciben la palabra. Reciben la palabra. Y cuando reciben, se puede ver el poder de la palabra de Dios en su vida. Cuando uno recibe el Evangelio hay transformación, hay cambios. Pero también se puede ver perseverancia en medio de la persecución. ¿Por qué decimos esto? Por lo que estaba pasando con los tesalonicenses. En cierto modo, estos hermanos tiernos en la fe, jóvenes en la fe, por la obra de la palabra de Dios en su vida, y al responder en consecuencia, justamente sin duda, es un claro ejemplo de lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Se acuerdan allí en capítulo 3:12 cuando dice, y todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución? Y eso es justamente lo que estaba pasando con los hermanos tesalonicenses. Comenzaron a vivir una vida piadosa. Y no solamente el apóstol Pablo dijo esto, sino aún el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Acompáñenme, por favor, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor estaba diciendo claramente que Él ha venido a hacer una gran división. ¿Por qué? Porque aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y Él vino a hacer esa gran división, con espada, un corte, una división. Por lo tanto, todo aquel que quiere vivir piadosamente, toda aquella persona que se apropia y se identifica con el Evangelio y lo vive, va a producir esta enemistad. Va a haber persecución. Va a haber aflicción. Y sin lugar a duda, los elementos para producir madurez en cada creyente, primeramente es la palabra de Dios. Como habíamos leído ahí en segunda de Timoteo, que es perfeccionar al creyente, a sus hijos, con la palabra de Dios. Pero el segundo elemento para producir madurez en cada uno de nosotros es también las pruebas. Las pruebas. Creo que las mujeres están bien empapadas con este tema.
Veamos ahí en Santiago capítulo 1, para refrescar esta verdad, este principio. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, maduros, sin que os falte cosa alguna. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios estaba obrando en la vida de estos tesalonicenses, en estos hermanos. Y es destacable porque justamente el versículo 14 dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahí en el versículo 14 al principio también dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Ahí el tiempo verbal habla de un hecho del pasado, obviamente, y concluido en el pasado, obviamente. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí, justamente cuando dice vinisteis, es que en un punto de la historia, ellos comenzaron a imitar a ciertos hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Las iglesias de Judea. ¿En qué sentido ellos comenzaron a imitar? Bueno, Pablo les dice, ustedes tomaron la misma actitud que las iglesias en Judea en medio de la persecución producida justamente por los de su propia nación, los judíos. Y es interesante cómo Pablo saca esto a colación porque el que producía esta persecución era él mismo. Él era el protagonista en la persecución en las iglesias de Judea. Y él sabía muy bien todo eso. Él veía cómo actuaban muchos ante esta persecución. Y Pablo les dice, lo único que yo puedo ver ustedes en medio de esta persecución, una iglesia tan joven, tan tierna, ya optaron por imitar esa actitud. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo destacable de esto? La humildad de ellos. Ellos no dijeron con autosuficiencia, nosotros nos vamos a bancar solos. No actuaron ahí como la mamá de Tarzán queriendo ser ahí el que va a poder hacer todo junto. No. Ellos lo mejor que hicieron fue imitar a otros. Escuchar cómo otros pudieron salir adelante en medio de la prueba. No creerse autosuficientes, tener un espíritu humilde. Y eso justamente es madurez. El poder enfrentar una situación difícil, no con una actitud arrogante de creer que uno la puede solo, yo puedo salir sola de esta. Eso no es madurez, eso es inmadurez. Y aquí estos hermanos fueron maduros. No solamente imitaron a Pablo y a los misioneros, ahí en el versículo 6 del capítulo 1, como leíamos, en cuanto a su conducta, sino también imitaron la conducta de otros hermanos que padecieron persecución. Y siempre que surge persecución, el propósito de Dios es traer madurez a su pueblo. Cuando usted y yo pasamos dificultades difíciles, es que Dios quiere producir en nosotros madurez. Y para eso necesitamos ir a la palabra. El fuego de la prueba produce madurez. Pero Pablo hace mención de esta actitud porque Pablo ve la persecución de estos hermanos como prueba de genuinidad, de verdaderos creyentes. Fíjense conmigo, por favor, en Juan 15, versículo 20. Dice el Señor hablando, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra. Si realmente aquí el Señor está diciendo que la persecución es una evidencia de que realmente somos del Señor.
Si estamos en un ambiente, en una casa donde los familiares son inconversos y no produce conflicto nuestra presencia, algo pasa. Si en un contexto de trabajo o un grupo de personas que conozco que no tienen al Señor y mi presencia no incomoda, indudablemente algo está sucediendo. Algo está sucediendo. La persecución y las pruebas ayudan también como evidencia de si somos del Señor o no. Un ejemplo más claro, acompáñenme en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 5, la parábola del sembrador. Y ahí justamente relatando en el versículo 5, de una semilla que cayó, dice, en pedregales, entre las piedras, donde no tenía mucha tierra, y brotó de pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, dice, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahí el Señor da la parábola, pero el Señor también luego explica la parábola. Y vamos allí en el versículo 16, refiriéndose justamente a las que cayeron entre las piedras. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego tropiezan. Sin lugar a dudas, aquí habla que esa genuinidad se ve en la perseverancia de los verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero lo que hace mantenerlo firme es el Evangelio, la palabra del Señor. Y eso es el ejemplo que nos dejan estos hermanos. En medio de la persecución, la palabra de Dios, el Evangelio, produjo perseverancia, produjo paciencia. Y ellos mantuvieron una actitud humilde, viendo a cómo otros pudieron afrontar toda esa situación. Cuando el Evangelio es predicado, para muchos es de bendición, como los tesalonicenses. Pero también para otros es condenación. El primer resultado es para bendición porque estos hermanos recibieron la palabra. Pero en el versículo 15 de nuestro pasaje en Tesalonicenses, concluye el versículo 14 diciendo, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La persecución que sufrieron las iglesias en Judea eran los de su propia nación, judíos. Y ahora, en el versículo 15, Pablo hace mención de la persecución por los judíos y desata una serie de acusaciones por la malvada perversidad del pueblo de Israel. No es necesario leer en estos versículos quizás una mala voluntad o un espíritu vengativo de parte del apóstol Pablo. Lo que aquí vemos y vamos a leer es una fuerte denuncia del pecado, junto con una percepción profética de lo que traería el pecado del pueblo de Israel y a todo el pueblo, a todos los judíos que actuaron con estos pecados. Comienza ahí justamente el versículo 15 denunciando el primer pecado del pueblo. Dice, los cuales estos judíos mataron al Señor Jesús. Mataron al Señor Jesús. No fue Pablo el primero justamente en levantar esta semejante denuncia contra el pueblo de Israel. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 2? Cuando él se levanta y predica, en el versículo 23 decía, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dentro de un juicio, el pueblo de Israel sería acá tenemos a alguien que está estudiando leyes ahora, ¿no? Sería el autor intelectual, de la muerte del Señor.
Ellos están acusados de ser los autores intelectuales. Juan capítulo 11, después de haber resucitado a Lázaro, ese fue el clímax del odio y del pecado del pueblo de Israel. Después de escuchar de que el Señor resucitó a Lázaro, allí se convocaron en una asamblea y determinaron matar al Señor. Ese fue el clímax, ese fue la frutilla de la cereza, digamos. La frutilla, la frutilla de la torta, ¿no? Cuando termina la torta pones, ahí está, completo. Allí ellos determinaron matar al Señor. ¿Se acuerdan cuando estaba Pilato ahí, se lavaba las manos y el pueblo decía, crucifícale, crucifícale? No, pero no veo nada, no importa, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Y así le fue. La destrucción en el año 70. Ellos decidieron. Ellos son culpables de haber matado al Señor. El mismo Señor también lo declaró. En Juan capítulo 19, acompáñenme por favor. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11. Jesús está ante Pilato y en el versículo 11 dice, respondió Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Como diciendo, Dios es soberano, esto está todo bajo control. Está todo bajo control. Pero fíjense qué más le dice. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿cómo dice? Mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. Me llamó mucho la atención al ver este versículo versículo 15 de 1 Tesalonicenses, esta primera parte, cuando dice, los cuales mataron al Señor Jesús. En el idioma original dice de esta manera, ¿quiénes al Señor matando Jesús? Interesante, no suena bien, pero es interesante porque dice, ¿quiénes al Señor matando Jesús? No dice, ¿quiénes mataron al Señor Jesús? Separa totalmente el término Señor con el término Jesús. Y esto es interesante porque realmente, indudablemente el Espíritu Santo guió la mente aquí de Pablo para poner esto, porque el pueblo de Israel lo que hizo fue asesinó a una persona. Asesinó a una persona, a Jesús, al hombre, a Dios hecho hombre. Pero también al decir y separar Señor, está diciendo que no solamente mataron, sino que rechazaron, repudiaron al Señor, al Mesías. Dura y fuerte acusación Pablo está haciendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Por lo tanto, la actitud que estos judíos tuvieron ante el Evangelio fue rechazo. Rechazo. Esos son los dos resultados cuando el Evangelio es predicado. Es recibido, pero también es rechazado. Y siempre que el Evangelio se predica, siempre hay esa respuesta. En el momento de ser predicado, recibir o rechazar. En ese momento. Y este rechazo se ve en el asesinato o cuando ellos asesinaron a Jesús. Por supuesto, sabemos que Dios lo entregó y Él entregó su espíritu. Pero estos judíos se atribuyeron, con mucho fervor, este crimen de asesinato. Y no solamente asesinaron al Señor, fíjense, versículo 15 nuevamente, sino también que a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Nos expulsaron. Desgraciadamente, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un caso aislado en la historia de Israel. Ese fue el punto central en la historia de Israel. Pero a lo largo del tiempo podemos ver que el pueblo de Israel siempre rechazó el mensaje, siempre rechazó al liderazgo puesto por Dios. Tenemos muchos ejemplos. En el caso de Moisés y Aarón, en Números 14:2. Tenemos en el caso también de Josué y Caleb, que después de traer el informe, el pueblo lo quería apedrear. Y Caleb le dice, no, nosotros podemos, Dios está con nosotros. No, mentiroso, y querían matarlo.
Tenemos a Elías confrontando y esta mujer tan malvada, Jezabel, que quería sacarlo del medio, porque traía mensaje de Dios. Fíjense lo que dice, yo les leo, Primero de Reyes 19:10. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, decía Elías. Luego pueden leer Segunda de Crónicas, Nehemías capítulo 26, Jeremías 2:30. El pueblo de Israel rechazó a sus profetas. Es más, los mataron. ¿Se acuerdan la parábola de las fiestas que el padre organizó para su hijo? El Señor cuenta la parábola y dice que el rey envió a sus siervos a invitar. Y muchos dijeron, no queremos saber nada de la fiesta. Entonces volvió a insistir el padre. Dice, vayan, inviten, que vengan a la fiesta de mi hijo. Y dijeron, no queremos saber nada. ¿Y qué hicieron estos invitados? Mataron a los mensajeros. El Señor estaba mostrándole al pueblo que esos mensajeros eran los profetas. Todo el contexto habla de Juan el Bautista, que fue asesinado. Por esta razón venían hablando y diciendo, ¿quién es mayor? ¿Elías, Juan el Bautista? ¿Quién es? Bueno, déjeme explicarle, dice el Señor. No importa quién es mayor o quién es menor. Ustedes a todos nuestros profetas los mataron. Y por eso relata esa parábola. Porque esa fue la actitud siempre del pueblo de Israel. Menospreciaron el mensaje, mataron a los profetas y después el apóstol dice, y a nosotros nos expulsaron. Estos mismos que hicieron la revuelta en Tesalónica, son los mismos que lo hicieron anteriormente allí en Filipos. Por lo tanto, el pueblo de Israel rechaza el mensaje y esto es claro. Los misioneros sufrieron la misma clase de rencor persecutorio que padecieron los profetas. La misma. La palabra justamente allí, no se expulsaron, es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y habla justamente de una persecución severa, de atormentar y hacer sufrir de manera física y emocional. Por eso no habla solamente que le dijeron a Pablo, no, acá no prediques más, no. Esta persecución, este rechazo produjo daño físico, daño emocional en los profetas y también en los apóstoles. Y justamente todos nosotros también somos llamados a ese tipo de persecución y de sufrimiento. Pablo les acusa, por lo tanto, de haber matado al Mesías, los acusa de haber menospreciado el mensaje, y luego continúa allí el versículo 15 y les dice, y no agradan a Dios. Y no agradan a Dios. Parece muy suave aquí el término no agradan a Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 106, versículo 29. Salmo 106, versículo 29. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Fíjense en Jeremías, capítulo 32, versículo 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira. Con la obra de sus manos, dice Jehová. Ahí cuando Pablo justamente expresa y no agradan a Dios, en realidad lo que Pablo está diciendo, ellos provocaron a la ira de Dios. Provocaron a la ira de Dios. Quizá algunos me están mirando como que estoy dando un mensaje antisemita. Pero es Pablo lo que está diciendo contra el pueblo de Israel. Y quizás también esta acusación es fuertemente porque, ¿se acuerdan? Les acusaban a ellos como que ellos no estaban agradando a Dios.
Y Pablo les dijo, nosotros agradamos a Dios. No solamente agradamos, sino fuimos probados y colocados, dice Pablo. No como ellos, mentirosos, calumniadores, difamadores, que no agradan a Dios. Que no agradan a Dios. Pablo en Romanos capítulo 10, yo les leo, Romanos 10, 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Están en una situación, el pueblo de Israel hasta el día de hoy está en una situación de enemistad, de rebeldía y pecado delante de Dios. El apóstol Pablo también acusa a los judíos en Romanos 2:24 y les dice, por como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, escuchen, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dura acusación de Pablo, dura acusación. No solamente ellos provocaron a la ira de Dios, no solamente menospreciaron el mensaje, no solamente asesinaron al Señor, sino también fueron faltos de compasión. Fíjense versículo 15, al final dice, y se oponen a todos los hombres, versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Esta acusación nos recuerda justamente lo que un procurador romano llamado Tácito decía de los judíos. Él decía lo siguiente, los judíos sienten solo odio y hostilidad hacia los demás pueblos. Y esa era la realidad. Los judíos sentían eso. Ellos parecía que tuvieran un odio hacia otras naciones. Se creían los mejores porque ellos decían, somos los hijos de Abraham, tenemos la bendición de Dios. Y esa exclusividad que ellos creían hacían que se oponiesen al mensaje de Dios para los demás. Ellos se oponían al evangelio que estos hermanos, que estos misioneros justamente alzaban para que otros también pudiesen conocer la verdad. Por eso estos judíos eran faltos de compasión. Estas personas que rechazaron el evangelio, se puede ver cómo ellos manifestaron al asesinar al Señor, al menospreciar el mensaje, a provocar a ira y aquí en ser faltos de compasión. Faltos de compasión. Oponerse a la predicación del evangelio es declararse enemigo de la humanidad, puesto que todos los hombres necesitan la verdad para salvación, que es posible alcanzarla solamente en Cristo y por la fe. Solamente en Cristo y por la fe. Pablo les acusa duramente, fuertemente, a estas personas que rechazan el evangelio. Y concluye el versículo 16 diciendo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí podemos ver la paga justamente de los judíos en toda esta persecución que ellos provocaron. Hay una paga, hay un precio, porque estos judíos comenzaron esta persecución a estos hermanos de Tesalónica. Los tesalonicenses habían demostrado perseverancia en medio de la persecución. Sin embargo, aquí los judíos enfrentaban una situación completamente diferente. Ellos no podían soportar el evangelio. Ellos no pudieron soportar el evangelio. El resultado de la hostilidad de los judíos a la palabra de Dios y a sus santos es que colman ellos siempre la medida de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos siempre apilan sus pecados hasta el tope. Hasta el tope. Antes de llegar, ellos van apilando hasta el tope. Eso es lo que ellos están haciendo. Hay un punto que ellos van y llegan al límite. Al límite. Y esto quiere enseñarnos una verdad. Esto quiere decir que Dios trae juicio solamente cuando el pecado alcanza cierto límite. El juicio de Dios viene cuando el pecado llega a su límite. ¿Quieren ver ejemplos? Génesis.
capítulo 6, ahí hablando de la maldad de los hombres, va diciendo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. También allí versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Dios determinó destruir al ser humano. Llegó a su punto, a su límite. Llegó a su límite, a su punto. Y aquí podemos ver que por gracia Dios escoge allí a Noé y a su familia y le da nuevamente oportunidad a la raza humana, por gracia. Pero esa era la decisión de Dios. Y justamente aquí la ira, cuando habla allí en 1 Tesalonicenses, fíjense, dice en versículo 16, pues vino sobre ellos la ira del juicio de Dios. Vino justamente sobre los judíos hasta el extremo. Y es interesante porque ahí el verbo vino está en pasado. ¿Y cómo podemos explicar esto? Entonces, ¿ya no tiene juicio estos judíos que atentaron contra los tesalonicenses? No, lo que Pablo está diciendo, que Pablo está tan convencido que el juicio de Dios va a venir tarde o temprano como algo que ya ha sucedido en el pasado. Pablo estaba convencido de que el juicio caería sobre su pueblo. Y como que ya lo estaba viviendo. Como que ya sucedió. Como que ya sucedió todo eso. Por supuesto, podríamos pensar que este juicio sería en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, o pensar también en el juicio de Dios en Apocalipsis capítulo 19, en la humanidad. Pero no cabe duda que Pablo aquí está hablando del juicio de Juan 3:36, cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque cuando el evangelio es predicado, para muchos es de bendición, pero para otros es de condenación. Es de condenación. La certeza de esto es tal que Pablo también escribió como que si ya hubiese ocurrido todo esto. Y allí justamente nos habla de esta verdad, esta expresión hasta el extremo. Quiere decir de que Dios extenderá su ira a los judíos incrédulos hasta su límite extremo o su expresión total. Ahora, con todo esto no estamos diciendo de que Dios ya se olvida de su pueblo. Hay grandes y promesas fabulosas para el pueblo de Israel. Fíjense, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 26. Romanos 11, 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacobo la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y esa es la gracia de Dios para con su pueblo Israel. Pero hoy es un rechazo acérrimo contra el Mesías, contra el Evangelio y contra los demás pueblos. Pero la gracia de Dios nuevamente llegará para con ellos. Zacarías capítulo 3, capítulo 12 también habla que en ese momento glorioso Dios pondrá espíritu de oración y de arrepentimiento en su pueblo, porque verán al que traspasaron. Y las promesas hechas para con su pueblo serán dadas por gracia. ¿Se lo merecen? No se lo merecen. Así como nosotros no nos merecemos de la gracia de Dios. Como en los días, hoy como en los días de Pablo, la elección de que entre la bendición y la maldición sigue estando. Dios le dijo a su pueblo, si ustedes me obedecen, serán benditos. Si ustedes me desobedecen, serán malditos.
Y me llama mucho la atención que todo comenzó por no querer hacer caso a los mandatos de Dios. Decirle no a la gloria de Dios. Rotundamente constante rechazo al mensaje, a los profetas. Y después el rechazo más contundente, la crucifixión del Mesías. Todo comenzó por no hacer caso a lo que Dios le había dicho a ellos. Y esa es una realidad en la vida. Porque uno piensa, ¿qué implicancia tiene esto para nosotros los cristianos? Si estamos hablando de perdidos y las consecuencias de rechazar el mensaje y no obedecer al llamado del Evangelio. Pero a veces nosotros los cristianos jugamos con Dios, con los principios de su palabra. Esto no voy a obedecer, esto voy a dejar nomás, voy a hacer esto. Pasa el tiempo y ya no solamente ya no obedezco a esto, obedezco a otras cosas más, a desobedecer otras cosas más. Y yo no me voy dando cuenta de eso. Hasta llega un punto que la desobediencia llega ya a un clima total. Porque voy desobedeciendo un punto, voy desobedeciendo otro con el tiempo y con el tiempo otro y otro y otro. Y así fue con Israel. Asesinando a su Mesías, a su compatriota, rechazándolo. Yo no sé personalmente cada uno con qué principio de la palabra de Dios usted lucha. Si usted está luchando con el principio de capaz de no estar leyendo la Biblia no tanto y dice, no, yo estoy orando, no estoy leyendo, estoy orando. Yo le aseguro que después va a dejar de orar. No, pero voy a la iglesia a escuchar. Bueno, pero va a llegar un punto en que usted va a dejar de venir a la iglesia. Y uno dice, pero tan así es. Claro que es así. Así pasó con el pueblo de Israel y así va a pasar con cualquier ser humano. Con cualquier ser humano. Tratando de pilotear nuestra vida. Y Pablo fue duro con el pueblo de Israel, los de su propia nación. Ahora, usted, ante esta verdad de que está la bendición y está la maldición, la elección es suya, obedecer o desobedecer. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de toda la Escritura. Hablamos de Cristo, de la gloria de Cristo y hablamos de la gloria que fue repudiada, rechazada por el ser humano y que eso nos condena y preferimos darnos la gloria a nosotros mismos que al Señor. Y un día la gloria se hizo carne y vino a este mundo. Y el pueblo y su pueblo lo condenó, lo crucificó, lo rechazó. Y el mismo Jesús dice, está todo bajo control. Yo muero por determinado consejo de Dios. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Y va a estar ahí hasta un tiempo. Y luego vendrá y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies para convertirse en el rey aquí en la tierra. Y otorgar todas esas promesas a su pueblo Israel. Pero nosotros tenemos la bendita bendición de ser reyes y sacerdotes por medio de Cristo Jesús. Disfrutamos de tremenda bendición y privilegios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos tesalonicenses obraron para bendición. Porque la palabra de Dios estaba en ellos. Ellos fueron obedientes. Esa es la diferencia. Obediencia. ¿Usted obedece o desobedece? El fracaso, las pruebas, las dificultades que obran en consecuencia a su decisión, no las tienen sus hijos, no la tiene la iglesia, no la tiene ni el vecino, ni los inconversos. La tiene usted y la tengo yo. Es un momento en el cual yo tengo que meditar en todas las cosas que he aprendido de su palabra. Y decir, ¿la estoy poniendo en práctica? ¿La estoy poniendo en obediencia? Es momento de humillarnos como los tesalonicenses. Y decir, Señor, acá estoy. ¿Qué tengo que cambiar? Si necesito ayuda, pedirla. Observar a otros, imitar su fe. Como Pablo, como el escritor a los Hebreos también enseña.
Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, estamos sumamente agradecidos por tu palabra en esta mañana y por habernos también, Padre, llamarnos a la reflexión y a meditar en nuestras conductas, en nuestros hechos, ante las demandas, Señor, de tu palabra a nuestras vidas. Queremos disfrutar de las bendiciones del Evangelio en nuestras vidas, pero necesitamos también tener un corazón y una disposición de poder cambiar, de humillarnos y ser obedientes a lo que tú ya estableciste para nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, en aquellos que sufren persecución en sus hogares por parientes que no te conocen, en el ambiente de trabajo. Dales fortaleza, paz y que puedan glorificar y dar honra, Señor, a tu nombre. Así, Padre, encomendamos esta mañana en tus manos y tu palabra. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.